Comer un plato de comida local es como saborear una porción del territorio, es como degustar un pedazo del paisaje. Este es el tema de mi obra y de mi investigación artística durante los últimos años. Se trata de un proyecto que yo he llamado Ecologías del Estómago y que busca vincular precisamente a la alimentación con el territorio. Se trata de recordar que aquello que comemos proviene de la tierra, que las plantas, los vegetales, las frutas que comemos han crecido dentro del territorio y forman parte de un ecosistema. Bueno, comer comida local para mí es como degustar un pedacito de paisaje. Me interesa mucho pensar en la comida pues como una relación con la naturaleza y una relación con el territorio. Creo que esto a través de la globalización y de los procesos de mercado globales pues ha quedado un poco borrado, pero me parece que ahí hay un potencial bien importante, ¿no? Pensar que lo que comemos son plantas y que las plantas son seres vivos y que estos seres vivos nacen en un territorio, me parece que es algo muy importante. El primer trabajo que empecé a hacer de manera artística sobre la comida y la ecología fue una investigación que hice que se llamó Barro y Arroz, y esta nació porque comprando un arroz que tenía la cara de Morelos y en su etiqueta decía Morelos, al darle la vuelta leí que era un arroz importado de Estados Unidos. Entonces, pues seguí buscando en el mercado y en las tiendas tratando de conseguir arroz de Morelos, y me di cuenta de que era muy difícil de acceder a él, ¿no? Que era mucho más fácil tener un arroz extranjero, un arroz norteamericano, que tener un arroz de la región de Morelos, siendo que vivimos en Morelos. Entonces empecé a buscar al arroz de Morelos, y para poderlo encontrar tuve que ir precisamente a los arrozales. Entonces visité la región de Cuautla, un poblado en especial que se llama Puxtla, Puente de Ixtla, y bueno, a entrevistar a campesinas y campesinos productores de arroz para conocer un poco más de la historia y de los procesos en los que ellos están haciendo crecer el arroz. Somos un estado que sigue produciendo arroz de manera artesanal, y entonces, bueno, a partir de eso desarrollé algunos videos. Unos años después me invitaron de la Tallera para hacer un trabajo sobre el territorio, y yo propuse hablar del arroz de Morelos. Uno de mis referentes estéticos más importantes proviene de mi propia familia, de mi entorno más cercano. Eso porque yo recuerdo cómo mi abuela cuidaba su jardín, ese jardín que estaba lleno de flores, pero también donde ella cultivaba plantas medicinales. Ese espacio era para mí y para todos los nietos y nietas un espacio de mucho disfrute y de mucho gozo. Y yo creo que yo aprendí de ella pues ese amor por las plantas, ¿no? De ella y de mi madre. Y como referentes artísticos, a mí me gustó mucho cuando yo supe de las prácticas ambientales artísticas que comienzan desde los años 60, y una figura fundamental para mí es Agnes Den. Es una artista que convirtió un desecho sanitario que estaba detrás de Wall Street en un campo de cultivo de trigo. Y con eso ella manda un mensaje muy importante, que es cuánto vale el dinero, ¿no? Criticando a Wall Street, y cuánto vale la alimentación, cuánto vale la vida. Entonces mis prácticas artísticas pues tratan de pensar en eso también, ¿no? En los materiales que se usan, en los vínculos que se crean a través de estos proyectos. Eso es algo que a mí me interesa mucho trabajar. Y bueno, eso también está ligado con el ecofeminismo, que es una teoría, una praxis y un movimiento político muy importante, que justo lo que pone como tema de reflexión es el tema de que la vida requiere siempre de cuidados, ¿no? El pensamiento occidental pues ha construido una noción de que la individualidad, la independencia son lo más importantes, ¿no? Nos construye una idea de individuos aislados, pero los ecofeminismos entienden que no podemos, realmente no somos individuos aislados, que siempre dependemos de las personas que están a nuestro alrededor y que nos cuidan, y con quienes
crecemos intelectualmente, afectivamente, y por otro lado, pues también de los ecosistemas donde nos desarrollamos, porque necesitamos agua, necesitamos oxígeno, necesitamos alimentarnos, ¿no? Y todo eso lo ofrece el entorno, todo eso lo ofrece el territorio. Entonces, para los ecofeminismos siempre es muy importante pensar en todos los cuidados que son los que realmente sostienen la vida. Eso está muy, muy de la mano de, ¿no? Me parece que es justo el tema de esta gran obra de Agnès Den, y es algo que a mí me gusta retomar, ¿no? Poner en valor todo aquello que hace que la vida se sostenga y que podamos vivir de una manera, bueno, retomando, ¿no? Como dice la filosofía, las filosofías del buen vivir, que podamos vivir de una manera gozosa, de una manera sabrosa, de una manera disfrutable. El proyecto de la chía lo empecé hace 2 años. Antes de empezarlo yo había estado dando un taller que se llama Frutomancias y que es un taller creativo para establecer esta relación de reconocimiento de los ecosistemas a través de la comida. Es un proyecto en el que exploro las memorias de la comida y con ello pues revisamos los imaginarios que hay con respecto al territorio, ¿no? Las memorias de cómo han cambiado los paisajes y nuestra relación con los alimentos que provienen de las comunidades locales donde vivimos. En esas exploraciones pues yo conocí que la palabra chamilpa significaba chía milpan, ¿no? Campos de cultivo de chía. Entonces esta región en la que está ubicada la Universidad Autónoma de Morelos, que se llama Chamilpa, pues era en realidad una zona de cultivo de chía. Yo empecé entonces a buscar la chía porque pues quería reconocer esta memoria del territorio y me costó mucho trabajo encontrarla. En los viveros no producen chía y de manera silvestre sí se encuentra, pero no de manera masiva, ¿no? Entonces, bueno, para empezar a trabajar y conocer mejor el cultivo, pues empecé a desarrollar yo misma el cultivo en casa y posteriormente me uní con un equipo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias para poder establecer un cultivo mucho más grande, ¿no? Y bueno, en toda esta investigación histórica que yo hice sobre la chía, que es, bueno, ¿no? Además de encontrar que es un alimento que se consumía desde la época prehispánica, pues también me di cuenta pues de que esta chía había sido borrada pues por los procesos neoliberales y por todo el desarrollo, digamos, de urbanización que se ha llevado en la zona, ¿no? También encontré a una personaje que se cuenta de ella en crónicas como las de Manuel Paino o José Rivera. Y bueno, esta chiera es una personaje que se dedicaba a vender aguas de chía en las ciudades, sobre todo durante la época de Semana Santa. Y pues era una personaje, la dibujan como una personaje, le llaman diosa de la frescura, ¿no? Entonces, porque era una personaje eso, que representaba como la vitalidad, la viveza, la fertilidad, ¿no? Es como un personaje en realidad muy hermoso, muy mítico. Y también es un personaje que ha desaparecido. Entonces, pues de ahí vino la idea de desarrollar el performance de la chiera, que en ese performance pues yo encarno a una vendedora de agua de frutas y voy contando la historia de la chía, ¿no? De cómo era un alimento muy importante, ritual y sagrado en la época prehispánica por su potencial alimentario, que es muy fuerte, y cómo fue desapareciendo el territorio. Y bueno, pues hago una analogía entre la desaparición de la chía y la violencia que viven las mujeres. Pues básicamente en esa pieza ahí hubo mucho trabajo de reflexión, de investigación histórica, de reflexión intelectual, pero también de construir una narración muy poética, porque me interesa eso. Creo que la poesía tiene un enorme potencial movilizador de emociones y de imaginarios. Entonces es una narración poética que va acompañando pues esta presencia de la chiera que en vivo va preparando el agua de limón con chía.